¿Alguna vez has deseado que alguien piense en ti con tanta intensidad, que casi puedas sentirlo? Esa sensación que te recorre el cuerpo, como un eco emocional que te dice, quiero que me extrañes, pero sin tener que rogarlo. No es necesidad. Es deseo de impacto. De dejar huella. De estar tan presente en la mente y el corazón de alguien, que incluso tu ausencia pese. Y sin embargo, en ese deseo hay una trampa, el impulso de hacer demasiado. De enviar mensajes, de buscar atención, de convertirnos en alguien que suplica ser recordado. Pero hoy, vamos a romper ese ciclo. Este vídeo es para transformar tu enfoque desde la raíz. Aquí no te voy a dar técnicas de seducción vacías. No te voy a enseñar a manipular ni a pretender. Este no es un vídeo de haz que te extrañe en 3 pasos. Este es un viaje hacia algo mucho más profundo, convertirte en una persona imposible de ignorar, porque te eliges a ti primero. Vamos a hablar de deseo, de atracción, de conexión real. Pero sobre todo, vamos a hablar de ti. Porque cuando comprendes cómo funciona tu mente, tus emociones y tus vínculos desde adentro, ya no necesitas perseguir a nadie. Ya no te preocupas por gustar. Te enfocas en crecer, en brillar, en impactar. Y desde ese lugar, la magia sucede. Te conviertes en esa persona que no se olvida. Que se extraña. Que se desea. Porque no hay nada más magnético que alguien que se respeta, se construye y se valora desde dentro. Y si te quedas hasta el final, te voy a revelar cómo tomar todos estos principios y aplicarlos paso a paso en tu vida para que se conviertan en resultados reales. Vamos a empezar. Porque este no es un tutorial para llamar la atención. Es un manifiesto para recuperar tu poder. Pero antes, te pido que te suscribas y actives las notificaciones, para que estés al tanto de lo que subo cada semana y decirte lo que nadie se atreve a decirte. Menos es más. Este no es un consejo superficial. Es una ley emocional que rige nuestras relaciones, aunque no siempre lo notemos, lo escaso se desea, lo abundante se normaliza. No se trata de desaparecer como si jugaras a los mensajes ocultos. Se trata de recuperar el misterio perdido, de dejar que tu ausencia tenga peso, de permitir que el otro descubra cuánto vales, cuando ya no estás siempre ahí. La psicología lo explica con claridad, se llama el efecto de escasez. Diversos estudios han demostrado que las personas perciben como más valioso aquello que es limitado, exclusivo y menos accesible. Pero esto no solo aplica a productos, también aplica a ti. Si estás siempre disponible, siempre contestando al instante, siempre diciendo sí, te vuelves predecible. Y lo predecible no se desea, se asume. Pero si aprendes a elegir cuándo estar presente, cuándo hablar, cuándo compartir, entonces tu presencia se convierte en algo intencional, poderoso y memorable. No seas el ruido de fondo. Sé esa melodía que, cuando se apaga, deja silencio, y en ese silencio, nace la añoranza. Hay belleza en la pausa, hay deseo en la ausencia. Hay poder en darte espacio. Y no es manipulación. Es respeto por tu energía. Es una forma de decir, mi atención es valiosa, no la entrego al azar. Una mente entiende esto. No se trata de esconderte, sino de permitir que tu presencia tenga un ritmo. Que tu valor no se diluya por el exceso. Porque quien siempre está, deja de ser notado. Y quien sabe cuándo aparecer, se convierte en inolvidable. Recuerda que tu jardín florece sin permiso de nadie. El apego es el mayor enemigo del deseo. ¿Por qué? Porque el deseo necesita libertad, no dependencia. El deseo nace cuando alguien se presenta como un universo completo, no como una media naranja en busca de otra mitad. Imagina por un momento que tu vida es un jardín. ¿Quién lo riega? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo diseña? Si la respuesta es otra persona, estás cediendo el poder de tu felicidad. Pero si tú mismo cultivas ese jardín, con tus pasiones, tus metas y tu paz interna, entonces te conviertes en alguien que florece sin pedir permiso. Y eso, amigo mío, es profundamente atractivo. La independencia emocional no es frialdad, ni indiferencia. Es saber que puedes caminar al lado de alguien sin perder tu rumbo. Es poder ofrecer amor sin mendigarlo. Es tener una vida tan rica en significado, que la presencia del otro suma, pero no define. Quien tiene luz propia, no ruega por ser visto. Quien se siente completo,
no exige que otro lo salve. Enfócate en lo que puedes controlar, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, y suelta lo que no está en tus manos. Porque lo que viene desde la necesidad genera ansiedad, pero lo que surge desde la abundancia, crea magnetismo. Ser emocionalmente independiente es un acto revolucionario. Porque en un mundo donde tantos buscan validación constante, alguien que está en paz consigo mismo se convierte en un faro. En alguien que no suplica atención, sino que la inspira. Así que cultiva tu jardín. Encuentra tus pasiones. Disfruta de tu tiempo a solas. Siente orgullo de lo que eres, incluso cuando nadie te ve. Y verás cómo, sin hacer ruido, empiezas a atraer desde tu centro. En un mundo saturado de apariencias y pantallas, la autenticidad se ha vuelto un lujo. Y cuando alguien te brinda su atención total, y cuando no finge, no distrae, y no actúa, eso se siente como magia. Ese momento en el que estás con alguien y el tiempo parece suspenderse. Donde cada palabra, cada gesto, cada silencio tiene peso. Eso es una burbuja de conexión real, y es uno de los regalos más escasos, y por eso más deseables, que puedes ofrecer. Porque lo que las personas extrañan no es un mensaje bonito o una cara bonita. Extrañan cómo las hiciste sentir cuando estuviste realmente presente. La atención plena es una forma poderosa de amor. Y la autenticidad, su mejor aliada. Cuando te quitas las máscaras, cuando no intentas impresionar, y cuando simplemente eres tú, sin filtros, algo muy profundo ocurre, el otro se siente seguro para hacer lo mismo. Y eso crea vínculo. No superficial. No pasajero. Un vínculo que se convierte en recuerdo emocional. Recuerda esto, las personas no se apegan a las fachadas, se apegan a las emociones reales. Y si tú sabes generar esa burbuja, ese momento íntimo donde todo se apaga menos ustedes dos, estás sembrando un recuerdo que, cuando tú no estés, será añorado. ¿Quieres que alguien te extrañe? No finjas ser más. Atrévete a ser más tú. Porque la autenticidad, hoy más que nunca, es irresistible. Y la presencia plena, inolvidable. Vivimos en una época donde todos quieren llenar cada espacio con palabras, mensajes, reacciones y likes. Pero hay algo infinitamente más poderoso que decir mucho, saber cuándo callar. El silencio no es vacío. Es presencia en estado puro. Es pausa con intención. Es el espacio sagrado donde se procesan las emociones, donde el otro puede realmente sentir tu impacto. Cuando sabes guardar silencio, le das valor a tus palabras. Le das aire a la relación. Dejas que tu presencia hable incluso cuando no estás. Y es ahí donde se construye algo profundo. Porque las conexiones verdaderas no necesitan ruido para sostenerse. Necesitan eco emocional. Ese tipo de silencio, el que no huye, el que no castiga, el que simplemente deja espacio, puede ser tan seductor como una mirada intensa. Tan evocador como una canción que te recuerda a alguien. No temas dejar un vacío. Si tu presencia fue auténtica, ese vacío resonará. Se sentirá. Se extrañará. La filosofía estoica enseña que no todo requiere una respuesta inmediata, y que en la quietud también hay sabiduría. A veces, el acto más poderoso es observar y esperar. No por estrategia, sino por entendimiento profundo. El deseo no nace del bombardeo constante, sino de la pausa que permite desear. Así que la próxima vez que sientas que tienes que decir algo para mantener el vínculo, detente. Respira. Y pregúntate, ¿mi silencio puede decir más que mis palabras? Probablemente sí. Y en esa pausa, tal vez alguien empiece a extrañarte. Vivimos obsesionados con la meta, que me escriba, que me elija, que me ame. Pero hay un secreto silencioso que solo quienes entienden el poder del presente descubren: el verdadero atractivo no está en el resultado, está en el camino. Las personas que aman el proceso irradian algo distinto. No corren detrás de un final feliz. Viven intensamente cada paso, cada descubrimiento, cada versión de sí mismas que nace en el trayecto. Y eso, se nota. Eso, se siente. Imagina a alguien que no necesita tener todo resuelto para sentirse pleno. Que se lanza a la experiencia con apertura, con curiosidad, con gratitud por el ahora. Esa persona no es ansiosa, ni dependiente. Es magnética. Porque transmite una energía libre, fluida, presente.
La filosofía estoica nos enseña a soltar lo que no controlamos. Y adivina qué, no puedes controlar si alguien te elige. Pero sí puedes decidir cómo caminas tu propio camino. ¿Lo haces con presión? ¿Con miedo al rechazo? ¿O con la certeza de que cada paso te construye? El amor real, el deseo profundo, no surge cuando alcanzas una meta. Nace cuando alguien te ve florecer en el proceso. Cuando nota que disfrutas de tu evolución, que no necesitas ser perfecto para estar en paz. No te obsesiones con la llegada. Abraza el viaje. Porque cuando te vuelves alguien que vibra con cada transformación, que celebra sus avances sin validación externa, proyectas plenitud. Y esa plenitud, amigo mío, es lo que más se extraña cuando ya no está. Ama el proceso. Porque el resultado solo es una consecuencia de haber vivido con conciencia cada instante del camino. En un mundo donde todos quieren tener el control, soltar es un acto revolucionario. Y sí, aunque parezca contraintuitivo, cuando le das libertad a alguien, el deseo crece. ¿Por qué? Porque el deseo no respira bien en jaulas. Porque lo auténtico, lo profundo, lo que realmente mueve, nace en el espacio donde el otro se siente libre de ser quien es. No se trata de desaparecer. Ni de hacerte el desinteresado. Se trata de respetar el ritmo del otro. De no asfixiar la relación con expectativas, exigencias o control. Es entender que tú no estás ahí para poseer, sino para compartir desde la elección libre. El deseo florece cuando una persona se siente segura para explorar, y aún así elige volver a ti. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. La psicología lo respalda, las relaciones más saludables no se construyen desde la necesidad, sino desde la autonomía. Y la filosofía nos recuerda que no puedes controlar al otro, solo a ti mismo. Tu rol no es encerrar, es invitar. No es retener, es inspirar. Sé un lugar libre. Un espacio sin juicio, sin presión, sin dramatismo innecesario. Sé esa persona con la que uno puede respirar hondo y sentir que está bien ser uno mismo. Porque cuando alguien asocia tu presencia con paz, con libertad, con autenticidad, se vuelve adictivo. Así que deja de vigilar, de forzar, de perseguir. Y empieza a confiar en que quien realmente ve tu valor, volverá. No por obligación. Por deseo. Y ese, es el deseo que más vale la pena cultivar. El arte de estar sin invadir. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que no necesitan decir mucho para quedarse grabadas en tu memoria? No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de presencia. Eso es lo que realmente deja huella. La presencia emocional es estar ahí, de verdad. Es mirar a los ojos, escuchar con atención, conectar con lo que el otro siente sin tener que resolverlo todo. Es saber acompañar, no controlar. Acompañar, no imponer. Y eso, se siente como un suspiro de alivio en un mundo que todo lo quiere rápido y perfecto. Las personas que dominan este arte no absorben, no invaden, no demandan. Ofrecen espacio y al mismo tiempo intimidad. Saben estar, pero también saben retirarse sin herir. Y esa elegancia emocional es una forma de seducción silenciosa pero potente. La ciencia lo avala, sentirnos emocionalmente comprendidos activa las mismas áreas cerebrales que se encienden cuando sentimos placer físico. En otras palabras, cuando alguien te siente, genera una adicción emocional difícil de olvidar. Así que aprende a estar con conciencia. Cuando estés, que sea desde la atención plena. Y cuando te vayas, deja la sensación de haber compartido algo auténtico, algo raro, algo especial. Porque no hay recuerdo más poderoso que el de haber sido visto y sentido de verdad. Tener una vida interesante. No hay nada más seductor que una persona que está viva por dentro. Que se emociona con sus pasiones. Que se levanta cada día con ganas de explorar, crear, crecer. Una vida interesante no se finge, se construye. Y cuando lo haces, se nota. Tener una vida interesante no es llenarla de actividades para impresionar. Es hacerte preguntas, buscar respuestas, perder el miedo a estar contigo. Es tener proyectos que te enciendan el alma, amistades que te nutran, hobbies que te conecten contigo mismo. Es vivir de forma que no necesitas distracciones para sentirte completo. Cuando tú estás enamorado de tu vida, los demás lo sienten. Y entonces ocurre algo casi mágico, te vuelves deseable no por lo que haces por otros, sino por lo que haces contigo.
La atracción más duradera no nace de la dependencia, sino de la admiración. Y nada genera más admiración que alguien que no espera ser rescatado, sino que está construyendo su propio mundo, con sus propias manos. Así que deja de preguntarte qué puedes hacer para que alguien piense en ti. Y empieza a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy que me haga sentir más vivo, más auténtico, más yo? Porque una vida interesante no solo te hace feliz, te hace inolvidable. Este es uno de los secretos más poderosos de la atracción auténtica, no apegarte a lo que debería pasar. El deseo genuino nace desde la libertad, no desde la necesidad. Y cuando dejas de aferrarte a un resultado específico, ya sea que te escriba, que te extrañe o que vuelva, te liberas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque el apego genera ansiedad. Y la ansiedad se huele, se siente y se nota. En cambio, el desapego te da poder. La filosofía nos recuerda que solo podemos controlar nuestras acciones, no las reacciones de los demás. ¿Qué pasa si dejas de perseguir una respuesta concreta y te enfocas en tu autenticidad? Sucede que proyectas seguridad. Y esa seguridad es profundamente magnética. El desapego no es indiferencia. Es madurez emocional. Es confiar en que si algo es para ti, llegará. Y si no, no era tuyo. Cuando te vuelves alguien que puede disfrutar el momento sin obsesionarse por el mañana, que se entrega sin perderse, entonces te conviertes en alguien libre. Y lo libre, amigo mío, siempre atrae más que lo necesitado. Así que suelta el control. Vive, entrega, y siente, pero no te aferres. Porque el verdadero poder no está en controlar el desenlace, sino en caminar con dignidad sin importar cuál sea. Tu paz vale más. Hay cosas que duelen más quedarse que soltarlas. Y las relaciones tóxicas son la prueba más clara de ello. Puede que el miedo a estar solo, la costumbre o la esperanza de cambio te hagan quedarte donde ya no hay respeto, cuidado ni crecimiento. Pero escúchalo bien, cuando eliges tu paz, eliges tu poder. Dejar ir lo que no suma no te hace débil. Te hace valiente. Porque se necesita coraje para poner límites, para cerrar ciclos, para mirar a alguien a los ojos y decir, ya no más. Las personas que se respetan a sí mismas se convierten en un imán. ¿Por qué? Porque reflejan autoestima, claridad y fuerza. Porque saben lo que merecen. Y eso se siente. Se proyecta. Se contagia. La psicología es clara, quienes mantienen relaciones sanas reportan mayor bienestar emocional, mejores niveles de autoestima y una vida más plena. Pero para llegar ahí, primero hay que soltar lo que intoxica. Lo que apaga. Lo que confunde. No tengas miedo de decepcionar a otros si al hacerlo te estás siendo fiel a ti mismo. Dejar una relación que te desgasta no es egoísmo, es salud mental. Y quien no respeta tus límites, no merece tu energía. Así que da el paso. Cierra lo que duele. Honra tu valor. Porque en el momento en que dejas de mendigar migajas, empiezas a atraer banquetes. Tu paz no es negociable. Y cuando haces de ella tu prioridad, te vuelves verdaderamente irresistible. Inspira con luz, no con drama. Hay algo profundamente magnético en una persona que suma. Que irradia calma cuando el mundo se agita. Que es capaz de iluminar una habitación con su presencia, no con sus exigencias. Esa persona se extraña, se busca, se elige. Vivimos en un mundo donde el drama se ha vuelto entretenimiento. Pero tú puedes ser diferente. Puedes ser esa pausa refrescante. Ese suspiro entre tanto caos. Y lo mejor es que no necesitas fingir nada. Solo necesitas reconectar con lo mejor de ti. Inspirar con luz no significa ser perfecto, sino ser coherente. Ser alguien que aporta, que escucha y que se cuida. Alguien cuya energía hace bien. Alguien que no complica, sino que construye. Piensa en esto, ¿quién no quiere cerca a una persona que le da paz? Que celebra sus logros sin envidia, que está presente sin exigir, que sabe reír sin burlarse y consolar sin juzgar. Ese tipo de personas son tesoros. Y por eso, cuando no están, se extrañan. Y sí, también puedes tener días malos, momentos difíciles. Pero cuando tu intención está alineada con el bien, incluso en tus sombras hay belleza. Porque se nota que no estás para restar, sino para sumar.
La gente no recuerda los gritos ni los pleitos. Recuerda cómo la hiciste sentir. Y si logras que alguien se sienta más ligero, más visto, más vivo, te llevarán en su memoria aunque ya no estés. No busques atención desde el drama. Sé luz. Sé calma. Sé inspiración. Porque eso es lo que más se extraña, y lo que más se desea volver a tener. Sin prisa, el amor real no se fuerza. Nos han hecho creer que el amor es una carrera contra el tiempo. Que si no encuentras a alguien pronto, estás fallando. Que si no te eligen ya, estás perdiendo. Pero no es así. El amor verdadero no se fuerza, se cultiva. Y como todo lo que vale la pena, toma tiempo. No hay que correr. Hay que crecer. Todo llega cuando estás preparado para sostenerlo, no solo para recibirlo. Y mientras tanto, tu enfoque no debería ser cómo consigo amor, sino cómo me convierto en alguien que vive en amor. ¿Sabes qué es profundamente atractivo? Una persona en paz con su proceso. Que no mendiga atención, que no se desespera por llenar vacíos. Que entiende que lo importante no es cuando llega alguien, sino cómo llega uno mismo a ese encuentro. La paciencia no es pasividad. Es fortaleza. Es confiar en que estás construyendo una vida tan sólida, tan honesta, tan tuya, que quien llegue, lo hará para sumar, no para completar. Cuando te ocupas de ti, de tu bienestar, de tu crecimiento emocional y espiritual, el amor deja de ser una necesidad y se vuelve una elección. Y eso lo cambia todo. Así que no te apures. No te compares. No te desesperes. Porque el amor real no necesita prisa. Solo verdad. Y preparación. Y tú, estás en ese camino. La amistad es la base del deseo duradero. Más allá de la atracción física, más allá de las miradas intensas o de las mariposas iniciales, lo que permanece en el tiempo es la complicidad. La risa compartida. El cuenta conmigo, que no se dice, pero se siente. Cuando alguien te ve como un refugio, como un espacio seguro donde puedes ser sin máscaras, nace algo mucho más profundo que el deseo pasajero, nace el vínculo. Y ese vínculo no se rompe fácil. Ser verdadero, ser ese escucha, ser ese apoyo, son cualidades que construyen intimidad real. Y es esa intimidad, esa sensación de aquí estoy contigo, lo que más se extraña cuando no estás. Porque la piel se olvida, pero la conexión emocional queda. No subestimes el poder de la amistad dentro del amor. Ser amigo, antes que cualquier otra cosa, es lo que sostiene los cimientos cuando la pasión fluctúa. Es lo que da ganas de volver, de buscarte, de tenerte cerca. Piensa en las personas que más extrañas. Seguramente no es solo por cómo lucían, sino por cómo te hacían sentir. Por las charlas, por el apoyo, por la sensación de hogar. La amistad es deseo que aprendió a quedarse. Cultívala. Protégela. Y verás cómo incluso en la distancia, alguien pensará en ti con cariño, deseo y admiración. No hay mayor seducción que hacerle sentir al otro que contigo puede ser libre, reírse del mundo y descansar. Porque en ese espacio, se quiere volver a estar. No idealices el vacío, idealízate a ti. Cuando alguien se aleja o no te da lo que esperas, es fácil caer en la trampa de llenar ese vacío con idealizaciones. Le damos un valor exagerado a la ausencia, como si eso definiera nuestro propio valor. Pero no, lo que realmente necesitas idealizar, es tu propia vida. El deseo no crece cuando te pierdes en la nostalgia. Crece cuando sigues construyendo una vida tan significativa, tan rica en experiencias, que quien no está, empieza a sentir que se lo está perdiendo. Transforma la energía que hoy dedicas a pensar en lo que falta, en lo que debería ser, en lo que no fue, y ponla en ti. En tus pasiones. En tu crecimiento. En tu propósito. Deja de esperar que alguien más te confirme que eres suficiente. Tu valor no se mide por la atención que recibes, sino por la vida que eliges vivir. Cuando te conviertes en una persona que se elige a sí misma con fuerza y dignidad, los demás sienten eso. Y aquí ocurre la paradoja: cuando dejas de buscar que te extrañen, cuando dejas de intentar provocar deseo, es cuando lo despiertas de forma más poderosa. Porque ya no necesitas convencer a nadie. Porque ya eres. No te idealices desde la carencia. Idealízate desde la plenitud. Hazte tan grande por dentro que cualquier ausencia se sienta pequeña.
Porque quien vive con propósito, nunca pasa desapercibido. Y ahí, sin buscarlo, te vuelves inolvidable. Eres el imán, no la persecución. Ahora lo sabes, no se trata de perseguir, de insistir, ni de rogar. Se trata de convertirte en una persona que vibra tan alto, que su sola presencia se extraña. Que su esencia deja huella. Que su ausencia se nota, y se anhela. Cada punto que recorrimos hoy no es una técnica para manipular. Es una invitación a transformarte. A elevarte. A ser alguien que no necesita ser deseado, porque ya es deseable por cómo vive, por cómo ama, por cómo se elige. Así que, la próxima vez que quieras que alguien te extrañe y te desee, empieza por preguntarte, ¿me extraño y me deseo a mí mismo? ¿Estoy viviendo una vida tan real y auténtica, que inspire a otros a querer formar parte de ella? El camino no es hacia afuera. Es hacia adentro. Y cuando brillas desde ahí, lo demás llega solo. Gracias por estar hasta aquí. Si esto resonó contigo, suscríbete, deja tu comentario, y comparte este mensaje. Porque puede que justo ahora, alguien más necesite este recordatorio, que para ser deseado, primero hay que habitarse. No olvides esto muy importante. Ser extrañado no debería ser tu meta. Ser recordado con admiración, respeto y amor genuino, eso sí lo es. Porque cuando vives desde la autenticidad, desde la coherencia, desde tu verdad más profunda, no necesitas rogar por atención. Te conviertes en una energía que no se olvida, en una presencia que deja marca, en una historia que no se cierra fácilmente. Las personas no extrañan solo palabras bonitas, ni cuerpos perfectos, ni frases ensayadas. Extrañan como las hiciste sentir. Extrañan tu calma, tu risa, tu mirada sincera. Extrañan la conexión. Y esa conexión nace, no de fingir, sino de vivir con intención. Así que en lugar de preguntarte, ¿cómo hago que me extrañe?, pregúntate esto. ¿Estoy siendo alguien que yo mismo admiraría? ¿Estoy viviendo una vida que me hace sentir orgullo? ¿Estoy vibrando tan alto que mi ausencia pesa, pero mi presencia eleva? Recuerda esto siempre, no tienes que perseguir para ser amado. Tienes que ser tan tú, tan íntegro, tan lleno de propósito, que el amor, el respeto y el deseo lleguen como consecuencia natural. Porque cuando te eligen desde la libertad, no desde la necesidad, es ahí donde nace lo auténtico. Y si este vídeo te tocó, si algo se movió dentro de ti, si sentiste que es hora de dejar de buscar validación afuera y empezar a construir valor dentro, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Comparte este mensaje con alguien que esté listo para dejar de rogar amor y empezar a merecerlo desde la grandeza. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, la atracción más poderosa es vivir en paz contigo. Desde ahí, lo demás, simplemente llega. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor, y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.